Hace poco miré unos videos testimoniales de nuevos fieles y me conmovieron mucho. Pese a llevar creyendo 2 o 3 años, eran capaces de compartir experiencias. Sentí bastante vergüenza y me puse a pensar por qué llevaba creyendo muchos años, pero no sabía dar testimonio de Dios. Un día encontré unas palabras de Dios. Miremoslas en video. Estupendo. Bien. Dios Todopoderoso dice: Lo que habéis experimentado y visto excede a lo que experimentaron y vieron los santos y profetas de todas las eras. Pero, ¿sois capaces de dar un testimonio mayor que las palabras de estos santos y profetas de tiempos pasados? Lo que yo os otorgo ahora excede a Moisés y eclipsa a David. Así que, de la misma manera, yo pido que vuestro testimonio exceda a Moisés y que vuestras palabras sean mayores que David. Os doy 100 veces más. Así que de igual manera, os pido que vuestra retribución sea consecuente. Debéis saber que yo soy quien otorga vida a la humanidad. Y sois vosotros los que recibís vida de mí, y debéis dar testimonio de mí. Este es vuestro deber, el cual envío sobre vosotros, y el cual vosotros debéis hacer por mí. Os he otorgado toda mi gloria. Os he otorgado la vida que el pueblo escogido, los israelitas, nunca recibió. Es justo que debáis dar testimonio de mí y dedicarme vuestra juventud y rendirme vuestra vida. A quien quiera que yo le otorgue mi gloria, dará testimonio de mí y dará su vida por mí. Esto ha sido predestinado por mí desde hace mucho. Es vuestra buena fortuna que yo os otorgue mi gloria, y vuestro deber es testificar para mi gloria. Si creyerais en mí solo para obtener bendiciones, entonces mi obra tendría poca relevancia y no estaríais cumpliendo vuestro deber. Lo que habéis recibido no son solamente mi verdad, mi camino y mi vida, sino una visión y una revelación mayores que las de Juan. Entendéis muchos más misterios y también habéis contemplado mi auténtico rostro. Habéis aceptado más de mi juicio y conocido más de mi carácter justo. Y así, aunque nacisteis en los últimos días, vuestro entendimiento es el de antiguo y el del pasado. Y también habéis experimentado las cosas de hoy. Y todo esto lo hice yo personalmente. Lo que yo pido de vosotros no es excesivo, porque os he dado mucho y habéis visto mucho en mí. Así, os pido que deis testimonio de mí a los santos de eras pasadas, y este es el único deseo de mi corazón. Amén. Amén. Tras leer la palabra de Dios, estaba muy emocionada, pero me sentía culpable. Emocionada por la fortuna de experimentar la obra de Dios y gozar de su provisión. Culpable por haber creído en Él muchos años y gozado tanto de su gracia, pero sin tener testimonio de Él. Creía que en los últimos días Dios nos ha otorgado muchas verdades sin pedir nada a cambio. Pero como no buscamos la verdad y comprendemos poco, Dios nos enseña todos los aspectos de la verdad. Nos pone ejemplos y nos lo explica desde cero para asegurarse de que lo entendamos. Cierto. Dios apunta a nuestro carácter corrupto, expresa palabras para juzgarnos y revelarnos, y nos advierte, exhorta, alienta y reconforta. Dios ha dedicado esfuerzo y pagado un gran precio por nosotros, porque quiere que comprendamos la verdad, lo conozcamos.
nos libremos de nuestro carácter corrupto y nos arrepintamos y transformemos. Este es el testimonio que quiere Dios. Sí. Hace 30 años que comenzó su obra. Ha llevado a cabo una gran obra y ha expresado mucha verdad. Y quiere nuestro testimonio, aunque sea superficial. Lo acepta si es auténtico. Dios espera que compartamos nuestra experiencia y conocimiento de su obra y que escribamos testimoniales, pues es el fruto de la obra de Dios y la materialización de su esfuerzo. Dios valora este testimonio. Dicho testimonio es lo más agradable y reconfortante para Él. Sí. Luego reflexioné sobre mí. Había recibido tanto de Dios, pero no se me ocurría pensar qué aspectos de la verdad comprendía. ¿Y en qué realidad de la verdad había entrado? Porque solo entendía la palabra de Dios a nivel doctrinal. No la había meditado ni experimentado en serio. Así pues, a la hora de dar testimonio de Dios y escribir testimoniales, me sentía insegura. Y me esforzaba muy poco en este sentido. La idea de haber creído durante años, pero no poder escribir sobre mi experiencia y no tener testimonio, me provocaba gran malestar. Una vez, una hermana me preguntó si quería practicar la redacción de testimoniales. Acepté en ese momento, pero no escribía nada. A veces escribía un poco, lo postergaba y nunca terminaba el artículo. En realidad no tenía mucho trabajo, pero me sentía tan ocupada que no tenía tiempo de escribir. Por eso, todos los días posponía el asunto de redactar artículos. Más adelante hice un horario de escritura. Pero, llegada la hora, aún estaba ocupada en otras cosas y no podía escribir. Encontraba razones y excusas. A veces decía que tenía poca formación o poca aptitud. Otras alegaba estar ocupada y sin tiempo. En ocasiones no me parecía especialmente importante escribir artículos y creía que lo más importante era ocuparme del trabajo, porque si lo demoraba tratarían conmigo o me destituirían si era grave. A nadie le importaba que no escribiera. Al pensarlo de esta forma, los testimoniales tenían menos importancia y no los consideraba una parte importante o primordial de mi deber. A la hora de escribir testimonios, estaba atrapada en este estado terco y rebelde. Yo también tengo estos estados y suelo poner excusas para no escribir artículos. Y al final, ¿cómo transformaste tu estado? Un día leí unas palabras de Dios y cambié un poco de opinión. Las leeré. Ahora, ¿realmente sabes por qué crees en mí? ¿Sabes realmente el propósito y la relevancia de mi obra? ¿Realmente conoces tu deber? ¿Conoces realmente mi testimonio? Si solamente crees en mí, pero no hay señales de mi gloria o testimonio en ti, entonces hace mucho que te he descartado. En cuanto a los que lo saben todo, aún más son aguijones en mis ojos. Y en mi casa son meros obstáculos en mi camino. Cizaña que ha de ser totalmente descartada en mi obra. Sin el menor uso no valen nada, ya hace mucho los he aborrecido. A menudo mi ira cae sobre todos los que están privados de testimonio, y mi vara nunca se aparta de ellos. Hace mucho los he dejado en manos del maligno, están privados de mis bendiciones. Cuando llegue el día, su castigo va a ser mucho más doloroso que el de las mujeres necias. Hoy solo hago la obra que es mi deber hacer. Voy a atar todo el trigo en manojos, a la par que lo hago con esa cizaña. Esta es mi obra hoy. Toda esa cizaña será descartada cuando yo vaya a descartar. Después se acumulará el trigo en el almacén y se prenderá fuego a esa cizaña para que se convierta en ceniza. Mi obra ahora es solamente unir a todos los hombres en manojos, es decir, para conquistarlos. Después comenzaré a descartar para revelar el fin de todos los hombres. Por eso debes saber cómo satisfacerme ahora y cómo entrar en el buen camino en tu fe. Lo que deseo ahora es tu lealtad y obediencia, tu amor y tu testimonio. Incluso si en este momento no sabes lo que es el testimonio o lo que es el amor,
Debes entregarte por entero a mí y entregarme los únicos tesoros que tienes, tu lealtad y tu obediencia. Debes saber que el testimonio de mi derrota de Satanás está dentro de la obediencia del hombre, del mismo modo que lo hace mi testimonio de mi conquista completa del hombre. El deber de tu fe en mí es dar testimonio de mí, ser leal solo a mí y obediente hasta el final. Amén. Amén. Las palabras de Dios eran punzantes. Sus palabras dejan claro que los creyentes en Dios deben dar testimonio de Él y que este es el deber. Cuando los creyentes no saben dar testimonio, son aborrecidos por Dios. Dicen las palabras de Dios: si solamente crees en mí, pero no hay señales de mi gloria o testimonio en ti, entonces hace mucho que te he descartado. Y estas otras, los que lo saben todo, aún más son aguijones en mis ojos, y en mi casa son meros obstáculos, cizaña que ha de ser descartada en mi obra. A menudo mi ira cae sobre los que están privados de testimonio, y mi vara nunca se aparta de ellos. Hace mucho los he dejado en manos del maligno, están privados de mis bendiciones. Cuando llegue el día, su castigo va a ser más doloroso que el de las mujeres necias. Amén. Amén. Con las palabras de Dios me sentí juzgada y percibí la ira de Dios. Tras creer en Dios y seguirlo tantos años, leer su palabra, oír muchos sermones, experimentar la poda, el trato, los fracasos y el esclarecimiento, la guía y la disciplina del Espíritu Santo, aún no sabía dar testimonio. Tenía algo de experiencia y conocimiento, pero no quería esforzarme en escribir. Me ocupaba de cosas externas, pero no buscaba la verdad para corregir mi corrupción, ni procuraba avanzar en la verdad. Adquiría conocimiento a partir de mi experiencia, pero solía ser parcial y fragmentado. No meditaba ni recibía nitidez para poder entender de verdad, y con el tiempo perdí lo aprendido, lo que también acabó con el esclarecimiento del Espíritu Santo. Antes, cuando regaba, no sabía enseñar la verdad, de dar testimonio de la obra de Dios. Compartía cosas superficiales y no captaba los puntos clave. Después, al predicar el Evangelio, tampoco captaba los puntos clave para analizar las nociones religiosas o las falacias de los anticristos. Entendía poco de la verdad y no sabía enseñar bien. Al hablar en las reuniones de los problemas de la entrada en la vida, normalmente solo persuadía a la gente con tópicos superficiales, o presentaba teorías vacías y un entendimiento superficial. No sabía resolver los problemas de raíz y mi testimonio era ineficaz. Mi comprensión de cualquier aspecto de la verdad era básicamente hueca. Enseñaba mayormente doctrinas, no las realidades de la verdad. Vi que creía en Dios, pero no sabía dar testimonio de Él. Invertí algo de esfuerzo y trabajo, pero no había aceptado el juicio y castigo de Dios, ni tenía testimonio de haber transformado mi carácter vital. Recordé que Dios dijo que la gente así son aguijones en su ojo, obstáculos y cizaña que tamizará. La ira de Dios jamás se desvanece. Me quedé triste con estos pensamientos. Llevaba años creyendo en Dios y no había aprendido nada. Me sentí inútil, una absoluta vergüenza, e indigna de estar en presencia de Dios. Dios detesta especialmente a la gente así, no la tolera y se enfurece con ella. Aunque dichas personas cumplan con el deber, como no buscan la verdad ni saben dar testimonio, no pueden recibir la obra del Espíritu Santo y no pueden ser salvadas por Dios. Al descubrir la actitud de Dios hacia esa gente, mis nociones quedaron refutadas. Pensaba que si hacía el trabajo que se me confiaba, no cometía grandes errores en el deber ni transgresiones graves, no hacía el mal y no era destituida. Básicamente estaba salvada y tenía esperanza de salvación. Ahora veía que esto era incompatible con las exigencias de Dios. Eran solo nociones e ilusiones mías. Creer en Dios no supone solo esforzarse en el deber, atenerse a unas reglas y no cometer maldad evidente. Si no tienes testimonio, por mucho que lleves creyendo, terminarás descartado. Sí.
Recordé unas palabras de Dios. Si llega un día en el que eres incapaz de dar testimonio a todos de lo que has visto hoy, entonces habrás perdido la función de los seres creados y no habrá sentido en tu existencia. Serás indigno de ser un humano. Se podría decir incluso que no serás humano. He hecho incalculable obra en vosotros, pero como no aprendéis nada, sois ignorantes y vuestra labor es infecunda. Cuando sea el momento de que yo expanda mi obra, te quedarás sin saber qué decir, totalmente inútil. ¿Acaso no hará eso de ti un pecador? Cuando llegue ese momento, no sentirás arrepentimiento. Las palabras de Dios me avergonzaron y, a su vez, me pusieron nerviosa. Sentí que no podía seguir así. Cierto. Después comencé a centrarme en escribir testimoniales. Cuando realmente me ponía a escribir, aún tenía la mente bloqueada. Al principio no sabía aclarar mi experiencia ni por dónde empezar. Además, había trabajo más urgente al que debía dedicarme. Me excusaba en mi falta de aptitud. Pensaba, otros pueden escribir un testimonial en medio día. Pero yo no puedo hacerlo sin suficiente tiempo, por lo que lo abandonaba de nuevo. Después empezaba a hacerme preguntas al respecto. ¿Por qué era tan pasiva para escribir testimoniales? Acepté escribir, pero no hacía nada. Un día descubrí unas palabras de Dios y logré comprenderme un poco. Las miramos en video. Estupendo. Dios Todopoderoso dice: ¿cómo se puede conocer y discernir un carácter satánico? Hay que juzgar según las cosas que a Satanás le gusta hacer, así como según los métodos y trucos con los que las hace. Nunca le gustan las cosas positivas. Le gusta el mal. Y siempre se cree competente y capaz de controlarlo todo. Esta es la naturaleza arrogante de Satanás. Por eso Satanás niega, se resiste y se opone a Dios de forma temeraria. Es el representante y el origen de todas las cosas negativas y malvadas. Poder tener clara esta cuestión implica tener discernimiento de un carácter satánico. A la gente no le resulta sencillo aceptar la verdad y practicarla, porque todo el mundo tiene un carácter satánico y sufre la cohibición y esclavitud de aquel. Por ejemplo, algunos reconocen que es bueno ser honesto y les da envidia que otros sean capaces de serlo, de decir la verdad y de hablar de manera franca. Pero si se les pide a ellos que sean honestos, les cuesta. ¿No es este un carácter satánico? Dicen cosas que suenan bien, pero no las practican. Esto se llama hartazgo de la verdad. Los hartos de la verdad tienen dificultades para aceptarla y no tienen manera de entrar en sus realidades. El estado más evidente de los hartos de la verdad es que no les interesan las cosas positivas y les gusta especialmente seguir las tendencias mundanas. No aceptan de corazón las cosas que Dios ama y lo que Dios exige que haga la gente. En cambio, son despectivos e indiferentes, y algunos hasta suelen despreciar las normas y los principios que Dios exige a la gente. Les repugnan las cosas positivas y siempre tienen una sensación de resistencia, confrontación y desprecio hacia ellas. Esta es la principal manifestación de hartazgo de la verdad. En la vida de iglesia, la lectura de la palabra de Dios, la oración, la enseñanza de la verdad,
el cumplimiento del deber y la resolución de problemas con la verdad son cosas positivas. Es obvio, pero algunos están asqueados de estas cosas positivas. No les gustan y son indiferentes a ellas. Lo más detestable es que adoptan una actitud despectiva hacia la gente positiva. Como, por ejemplo, la gente honesta, la que busca la verdad, la que cumple fielmente con el deber y la que salvaguarda el trabajo de la casa de Dios. Siempre tratan de atacar y excluir a estas personas. Si descubren que tienen defectos o revelan corrupción, no hacen otra cosa que armar un gran alboroto y ningunearlas. ¿Qué clase de carácter es este? ¿Por qué odian tanto a la gente positiva? ¿Por qué quieren tanto y están de acuerdo con los malvados, incrédulos y anticristos? ¿Y por qué suelen confabularse con ellos? Cuando se trata de cosas negativas y malvadas, sienten emoción y euforia. Pero cuando se trata de cosas positivas, cuando oyen hablar de la verdad, o ven que ésta se utiliza para resolver problemas, se resisten, se sienten insatisfechos y se quejan. ¿No supone este carácter un hartazgo de la verdad? ¿No revela esto un carácter corrupto? Hay muchas personas que creen en Dios, a las que les gusta trabajar para Él y correr fervorosas de un lado a otro. Tienen una energía inagotable para hablar y actuar con imprudencia y para presumir. Ahora bien, cuando se les pide que actúen según los principios de la verdad, no tienen energía. Si se les pide que no presuman, sienten que no tienen estatus y su energía frenética desaparece. Toda persona va en pos de sus propios intereses. Cuando empieza a creer en Dios, quiere coronas y recompensas, y está dispuesta a padecer cualquier cosa. ¿Por qué? Todo por las bendiciones y por decirlo sin rodeos, para entrar en el reino de los cielos. Sin un beneficio que ganar, la gente pierde la motivación, se deprime y no tiene entusiasmo. Todas estas cosas son provocadas por un carácter corrupto harto de la verdad. Cuando a la gente la controla este carácter, a menudo no tiene rumbo y no sabe qué senda elegir. Suele extraviarse y siempre toma la senda equivocada. Cuando la gente no reconoce su carácter harto de la verdad, no puede aceptarla, y ni mucho menos alcanzar la transformación. Continúa obedeciendo la carne y su corrupto carácter satánico. Eso implica que todavía sigue a Satanás, que todo lo hace al servicio de Satanás y que es sierva de Satanás. Amén. Antes no me esforzaba en escribir artículos y solo sentía culpa momentánea por ello. No me parecía un gran problema. Con esta revelación comprobé que era un carácter de odiar la verdad. Escribir requiere experiencia, conocimiento y tiempo. Debemos meditar la palabra de Dios y hacer introspección. Pero es fácil ocuparse de cosas que se nos dan bien. Por eso, cuando me pidieron que buscara la verdad y escribiera artículos, me resistí y me negué. Sabía que Dios ha hablado mucho de cómo dar testimonio de Él y que todos mis hermanos practican la redacción de testimoniales, pero yo era indiferente y ponía excusas para evitarlo. Vi que era muy terca. Me resistía a cosas relacionadas con la verdad y no me esforzaba. En las cosas externas,
no relacionadas con la esencia de la verdad, era especialmente entusiasta. Esto era cansancio de la verdad. Así es. Sin tus enseñanzas no habría comprendido que poner excusas para no escribir artículos, de hecho, es cansancio de la verdad. Sí. En la práctica, el proceso de redacción es un proceso de búsqueda de la verdad. Buscar la verdad para resolver problemas es lo que mejor revela la actitud de la gente. Aunque llevara años creyendo en Dios y fuera capaz de esforzarme en el deber y de hablar mucho de doctrinas, no me interesaba la verdad, no la valoraba. Ni tenía obediencia hacia Dios. Seguía viviendo de acuerdo con mi carácter satánico. Una vez que reflexioné al respecto, me di cuenta de que mi problema era grave. Después de años de fe, mi carácter vital no se había transformado. No había cambiado mi actitud hacia Dios. Todavía detestaba la verdad y me resistía a Dios. De continuar así, por mucho que creyera o por más que me esforzara, jamás comprendería la verdad ni corregiría mis actitudes corruptas. Aunque creyera hasta el fin, nunca me salvaría del todo. En ese momento sentí algo de miedo, así que oré a Dios. Le dije, Dios mío, no amo la verdad, estoy harta de ella. Solamente disfrutaba del esfuerzo y el trabajo en el deber. Ahora veo lo patética que es mi fe. No quiero continuar así. Deseo volverme a ti y esforzarme en buscar la verdad. Amén. Más adelante, en respuesta a mis quejas de que tenía poca formación y aptitud, una hermana me envió un pasaje de las palabras de Dios que me pareció muy útil. Me gustaría leerlo. Bien. La experiencia del juicio y castigo de Dios os aporta nuevos beneficios y vivencias reales. Así que debéis dar testimonio de Dios. Al dar testimonio de Dios, hablad más de cómo Él juzga y castiga a las personas, de las pruebas que utiliza para refinar a las personas y cambiar su carácter. Hablad de cuánta corrupción se ha revelado en vuestra experiencia, de cuánto habéis soportado y de cómo Dios os conquistó. De cuánto conocimiento real de la obra de Dios tenéis, y de cómo dar testimonio de Dios y retribuirle su amor. Debéis poner sustancia en este tipo de lenguaje y expresarlo con simplicidad. No habléis sobre teorías. Hablad de manera práctica. Es la manera de experimentar. No os equipéis con teorías aparentemente profundas solo por alardear. Eso hace que parezcáis arrogantes. Hablad desde vuestra experiencia de cosas que provengan del corazón. Esto es lo más beneficioso para los demás y es lo más apropiado de ver. Solíais ser las personas que más se oponían a Dios y los menos propensos a someterse a Él. Pero ahora habéis sido conquistados, jamás lo olvidéis. Debéis considerar y pensar más sobre estos asuntos. Quien comprenda esto sabrá dar testimonio. De lo contrario, correrá el riesgo de cometer actos vergonzosos y absurdos. Eso no es dar testimonio de Dios, es avergonzarlo. Sin experiencias auténticas y comprensión de la verdad, no es posible dar testimonio de Dios. Aquellos cuya fe en Dios es confusa nunca podrán dar testimonio de Él. Amén. Amén. Tras esta lectura comprendí que el auténtico testimonio de Dios es dar testimonio de sus palabras y su obra, compartir tu experiencia de juicio, pruebas y refinación de la palabra de Dios, la corrupción que exhibes, el conocimiento de ti mismo que hayas adquirido y cómo encontraste la entrada, a fin de que otros conozcan el carácter justo de Dios, su obra y su amor. Poder hablar de teorías avanzadas no es dar testimonio de Dios. Lo que importa es que hables sinceramente. Comprendido esto, mi corazón se sintió más iluminado. Pasa lo mismo con la redacción de testimonios. No importan tu nivel educativo ni tu estilo. La clave es si eres capaz de esforzarte por buscar la verdad. Si la buscas para subsanar tu corrupción y todos tus problemas. Si experimentas el juicio de Dios y te analizas según su palabra. Tienes clara la esencia de los problemas y te arrepientes y transformas. Cuando te dotas de estas cosas, los artículos que escribas serán buenos. Esto no tiene nada que ver con tu nivel educativo. Cierto.
También entendí que un testimonial es sobre tu experiencia y conocimiento de la palabra de Dios, tus actitudes corruptas, la forma en que te reveló Dios, cómo llegaste a conocerte y la manera en que buscaste los principios de la verdad para practicar y entrar. Solo debes escribir estas cosas prácticas en lenguaje cotidiano. Solo tienes que escribir lo que piensas y comprendes. Si escribes sobre tu entendimiento lo que pueda beneficiar a otros, tienes un testimonio. Gran verdad. Así es. Escribir testimoniales requiere experiencia y entendimiento de la palabra de Dios. No tiene nada que ver con el nivel educativo. Por mucha formación, sin experiencia, los artículos que escribes son teoría vacía. Sí. Antes, creía que tenía poca formación y aptitud, lo que utilizaba como excusa para no escribir testimoniales, como si para hacerlo se requirieran altos conocimientos. Pero ya veo que esta perspectiva era un error. No debí vivir en ese estado. Debía buscar la verdad y experimentar las palabras de Dios, y escribir artículos sobre lo que aprendí para dar testimonio de Él. Ese era mi deber. Así es. Más adelante, en una reunión, vi unas palabras de Dios que me ayudaron a llevar una carga en la búsqueda de la verdad y en la redacción. Las leeré. Muy bien. ¿Por qué y cómo surgen las categorías de líderes y obreros? A gran escala son necesarias para la obra de Dios. A menor escala se requieren para la obra de la Iglesia, para los escogidos de Dios. La diferencia entre los líderes, los obreros y el resto del pueblo escogido de Dios es solo una característica especial en los deberes que realizan. Esto se muestra en sus roles de líderes. Por ejemplo, no importa cuántas personas tenga una iglesia, el líder es su cabeza. Entonces, ¿qué papel desempeñan los líderes entre los miembros? Guían a todos los escogidos en la iglesia. Entonces, ¿qué efecto tienen en la iglesia? Si este líder toma la senda equivocada, todos los escogidos en la iglesia seguirán al líder por esa senda equivocada, lo que tendrá un enorme impacto en todos ellos. Por ejemplo, Pablo lideraba muchas iglesias que fundó y al pueblo escogido de Dios. Cuando Pablo se desvió, las iglesias y el pueblo escogido de Dios que él guiaba también se desviaron. Así pues, cuando los líderes se desvían, no son los únicos afectados, sino también las iglesias y el pueblo escogido que lideran. Si un líder es una persona correcta, si camina por la senda correcta y busca y practica la verdad, aquellos a quienes lidere comen y beben de las palabras de Dios y buscan la verdad correctamente. Y la experiencia vital y el progreso del líder serán visibles y tendrán repercusión. ¿Cuál es entonces la senda correcta que debe caminar un líder? Es ser capaz de llevar a otros a comprender la verdad y entrar en ella. Es llevar a otros ante Dios. ¿Qué es una senda incorrecta? Es buscar el estatus y las ganancias. Dar testimonio de uno mismo y nunca dar testimonio de Dios. ¿Qué efecto tiene esto en los escogidos de Dios? Se alejarán de Dios y quedarán bajo el control de ese líder. Si guías para que acudan a ti, entonces estás guiando para que acudan a la humanidad corrupta y ante Satanás, no ante Dios. Solo cuando guías hacia la verdad, estás guiando para que se acerquen a Dios. Los líderes y obreros, ya caminen por la senda correcta o por la equivocada, tienen influencia sobre el pueblo escogido de Dios. Amén. Amén. Tras leer las palabras de Dios, tuve más claros mis deberes y responsabilidades. También sentí una gran responsabilidad sobre mis hombros. Dios nos dice que la senda que toman los líderes y lo que buscan no solo repercuten sobre ellos, sino también sobre quienes lideran. Sí. Cuando los líderes buscan la verdad y son los correctos, progresan continuamente en la verdad. Reflexionan a diario sobre sus opiniones equivocadas o sobre sus actitudes corruptas. Se conocen según las palabras de Dios y luego descubren en qué principios entrar. Cuando toman la senda correcta, llevan una carga por la entrada en la vida de sus hermanos y buscan la verdad para resolver problemas.
Así, aquellos a quienes lideran también entran en esa dirección. Si los líderes y obreros son negligentes, no buscan la verdad, invierten su tiempo en conseguir estatus. No tienen interés por buscar la verdad y no saben enseñarla. Su deber tan solo es una cuestión externa, o de hablar de doctrinas para distinguirse. Lo que no puede producir los resultados del testimonio de Dios van por la senda de resistencia a Dios y además llevan a la gente en sentido equivocado. Sí. Inconscientemente van a su aire y llevan a otros por la senda de hacedores de servicio, la de resistencia de Pablo a Dios. Esto va contra el propósito de Dios de salvar a la gente. Sí. Al entenderlo, sentí que Dios me dio la oportunidad de ser líder. No para que yo pudiera hacer trabajos externos, servicio y esfuerzo, ni para que persiguiera el estatus. El propósito de Dios era que yo desempeñara el cargo de líder, que liderara a otros para comer y beber de sus palabras, que buscara la verdad para resolver los problemas y que entrara en las realidades de su palabra. Era la comisión de Dios y mi deber. Cierto. Así pues, creí crucial buscar la verdad y centrarme en corregir mis actitudes corruptas. A esas alturas tenía una comprensión muy superficial de la verdad y no poseía sus realidades, solo aprendería al experimentarla. Si tu corazón y tus sendas son correctos, recibes guía de Dios. Después, empecé a reflexionar sobre mi estado, sobre los problemas que resolví en mis años de fe en Dios a base de buscar la verdad y el carácter corrupto que había corregido. Cuando lo comencé a reflexionar, descubrí que estaba confundida y que entendía a medias muchas cosas. No comprendía la verdad, no apreciaba la esencia de los problemas, no hallaba principios, ni resolvía los problemas de forma eficaz. A partir de entonces traté de escribir sobre las experiencias que entendía relativamente bien y a su vez meditaba, siempre que tenía tiempo. Cuando por fin acabé el artículo me sentí muy satisfecha y tranquila, ya que durante su redacción, con la búsqueda de la verdad, empecé a ver más claros mi estado y la esencia de mis problemas. Mi conocimiento de la verdad se hizo más concreto y mi senda de práctica más nítida. Me di cuenta de que es crucial escribir testimoniales para captar mi estado y para buscar la verdad a fin de resolver los problemas. Era una senda de entrada en la vida y el mejor camino para buscar y entender la verdad. Sí, es muy cierto. Así es. Luego, supe que muchos no se centraban en escribir artículos, ni se esforzaban en ello. Decían que estaban ocupados y sin tiempo. Pensé, ¿no era precisamente este mi estado? Yo también tenía ese punto de vista equivocado y ponía excusas para no escribir. Pensé, si escribo un artículo sobre cómo conocí mi estado y cómo cambié mi punto de vista, ¿eso no ayudaría a mis hermanos? Así es. Al darme cuenta, sentí que ya tenía una carga y empecé a prepararme para escribir. Aunque mi entendimiento fuera superficial y parcial, sabía que era mi deber redactar ese artículo, por lo que tenía que escribir acerca de lo que entendía. Con este objetivo en mente, cuando veía o hablaba con mis hermanos, debatíamos este tema. Y lo tenía en mente en mi tiempo libre. Comía y bebía de la palabra de Dios sobre el asunto. Con el tiempo, lo tuve un poco más claro. Y cuando comencé a escribir fue mucho más fácil. Una vez que hice el esquema, expresé cada nivel de significado de acuerdo con mi entendimiento. Y escribí con mis palabras mis experiencias. Ya no me pareció tan difícil. Y a medida que meditaba las cosas mientras escribía, veía más claro el problema y los aspectos pertinentes de la verdad. Realmente percibí que cuanto más procuramos buscar la verdad y más artículos escribimos, más recibimos el esclarecimiento y la guía de Dios. Cierto. Recordé unas palabras de Dios. Cuanto más pienses en la voluntad de Dios, mayor será tu carga, y cuanto mayor sea tu carga, más fértil será tu experiencia.
Cuando seas consciente de la voluntad de Dios, Él pondrá una carga sobre ti y luego te esclarecerá sobre las tareas que te ha confiado. Cuando Dios te dé esta carga, te centrarás en las verdades relacionadas cuando leas sus palabras. Si llevas una carga por la vida de tus hermanos y hermanas, es una carga que Dios te ha confiado. Y siempre la llevarás contigo en oración. Se te ha dado por carga lo que Dios hace y quieres hacer lo que Él quiere hacer. Hacer tuya la carga de Dios significa esto. Entonces, cuando comas y bebas de las palabras de Dios, te centrarás en estas cosas y te preguntarás, ¿cómo voy a resolver estos problemas? ¿Cómo puedo ayudar a mis hermanos a que se liberen y hallen gozo espiritual? También te centrarás en esto en comunión. Y cuando comas y bebas de las palabras de Dios, llevarás una carga y te fijarás en las palabras pertinentes. Una vez que sepas que exige Dios, sabrás qué senda deberás tomar. Este es el esclarecimiento del Espíritu Santo. Y también es la guía otorgada por Dios. ¿Por qué digo esto? Sin una carga no te vuelcas en comer y beber de las palabras de Dios. Con una carga puedes captar la esencia de sus palabras, hallar tu camino y ser considerado con la voluntad de Dios. Por tanto, deberías desear en tus oraciones que Dios ponga más cargas sobre ti y te confíe más para que tengas más senda de práctica. Y así leer las palabras de Dios te dé más frutos, para que seas más capaz de captar la esencia de sus palabras y de ser movido por el Espíritu Santo. Amén. 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 Tras leer la palabra de Dios, noté que al llevar las cargas de la entrada en la vida y los problemas en la iglesia, podemos esforzarnos más por buscar la verdad, leer y practicar escrupulosamente la palabra de Dios, y luego compartir y escribir sobre nuestro entendimiento, y así entrar en la realidad de la verdad. Sí. Durante este proceso, a medida que llevamos cargas y buscamos, podemos recibir la guía de Dios, ahondar en la comprensión de la verdad, ver con más claridad y más a fondo alguna cuestión, y captar la verdad de forma más concreta. Así es. Si no nos esforzamos por buscar la verdad, aunque tengamos cierta iluminación acerca de la palabra de Dios, solo es un entendimiento superficial, que siempre parece difuso como figuras en la niebla, y muestra que no entendemos de verdad. Sí. Escribiendo nuestro conocimiento y experiencias reales, meditando y entendiendo los problemas según la palabra de Dios, y poniendo nuestro conocimiento sensorial a la altura del racional, es como da fruto nuestro entendimiento. Esta es nuestra cosecha. Sí. En esa época también experimenté que escribir artículos es un proceso en que se gana claridad, se comprende la verdad y se resuelven problemas. Cuanto más escribimos, más aprendemos. Así es. Ya no me resisto a escribir artículos. Es algo que disfruto. Porque mientras escribo, veo con más claridad mis actitudes corruptas. Y además cambio de perspectivas, conforme logro comprender la palabra de Dios. Este es el auténtico beneficio, algo con valor y sentido. Sí. Antes, siempre pensaba que escribir artículos era laborioso y difícil, y prefería hacer trabajos externos a escribir. Era muy rebelde. Creía que escribir artículos demoraría mi trabajo, pero esta idea era bastante equivocada y absurda. Escribir artículos no demora el trabajo. Por el contrario, te induce a buscar la verdad y te hace más eficaz en el deber. Sí. Ahora, siempre que tengo tiempo, trato de serenarme y pienso en mi estado. Siento la necesidad de meditar los problemas que no tengo claros o no sé resolver. He empezado a llevar una carga por buscar la verdad. También siento que tengo estados que deben corregirse de acuerdo con la palabra de Dios. Y despacio he comenzado a anhelarla. Todo esto es fruto de la gracia de Dios y le estoy agradecida. Demos gracias a Dios. Tu experiencia me ha conmovido bastante. Escribir artículos de testimonio de Dios es un deber de todo creyente.
pero solía poner excusas para eludirlo y decía que el deber no me dejaba tiempo o que no tenía de qué escribir. Después, cuando me calmaba, me daba cuenta de que no era que no tuviera tiempo, sino que no quería esforzarme, ni llevar la carga de mi entrada en la vida. Solamente me esforzaba por el estatus. Cuando me pasaban cosas, no buscaba la verdad ni conocía mis actitudes corruptas, por lo que no tenía experiencia sobre la que escribir. Esto guardaba relación directa con no buscar la verdad. Ya entiendo que solo si me centro en mi entrada y dedico más tiempo a meditar en silencio sobre mi estado ante Dios, puedo captar los detalles de lo que haya revelado. Y luego, haciendo introspección con las palabras de Dios, puedo hallar las sendas de práctica. Es más fácil escribir después de hacerlo. Cierto. Tu enseñanza también me ha hecho cambiar de opinión. Me ha demostrado la importancia de buscar la verdad. Yo también practicaré la redacción. Me centraré en hacer introspección y corregiré mis actitudes corruptas. Con la experiencia de las palabras de Dios, podemos escribir buenos testimoniales de Él. Así es. Una gran verdad. Escribir artículos es muy útil para buscar la verdad y entrar en la vida. Sí.